Estamos ya dando inicio a nuestro programa, la Iglesia Ministerial en Favor del Pueblo de Dios, en este acompañamiento sinodal en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y ya una vez que planteamos esto, el objetivo principal de toda esta temática será, pues, la Iglesia que es servidora del reino de Dios. Como servidora, pues sabemos que no es un fin en sí misma, sino que tiene un papel en la historia, servir, nada menos, servir el reino de Dios. Así que, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 4:1, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por tanto, en los temas anteriores, pues hemos contemplado la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Luego, pues hemos visto cómo apóstoles y laicos llevan adelante la misión encomendada por Jesucristo, después el Espíritu el que la empuja. A la luz de la palabra de Dios, pues reflexionar sobre la diversidad de ministerios como respuesta a la necesidad del pueblo de Dios para responder al mandato, pues, de Jesús de llevar la buena nueva a todos los pueblos y así realizar el proyecto del reino de Dios. Tenemos un texto principal que está tomado de Hechos 1:15 al 26, el cual dice: uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de la comunidad, que eran como unas 120 personas, y les dijo: hermanos, se debía cumplir la escritura que predijo el Espíritu Santo por medio de David acerca de Judas, que se convirtió en guía de los que arrestaron a Jesús, aunque se le había conseguido ser uno de los nuestros y participar en nuestro ministerio. Con la ganancia que obtuvo con su maldad, él se compró un campo, pero cayó de cabeza, se destrozó y todas sus entrañas se esparcieron. Todos los habitantes de Jerusalén tuvieron conocimiento de este hecho, de modo que en su idioma este campo se llamó Aceldama, que significa campo de sangre, porque en el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y también que otro ocupe su cargo. Es necesario entonces que un hombre de los que estuvieron en nuestra compañía todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros, sea constituido testigo de su resurrección junto con nosotros. Presentaron a dos: a José llamado Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los pensamientos de todos, muéstranos a cuál de estos dos elegiste para que en este ministerio del apostolado ocupe el lugar que abandonó Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y fue elegido Matías, entonces fue agregado al número de los 11 apóstoles. Hasta aquí el texto de Hechos 1:15 al 26. Hay que escuchar pues con oídos de discípulo, es decir, con prestar atención para captar lo fundamental y hacerse uno también discípulo del Señor. Pues en el actual momento observamos pues que la Iglesia está en un momento crítico. Si bien es cierto, ella es santa y es pecadora, puesta al servicio del reino, va en camino de perfección hacia su destino, pues que es la persona de Cristo. Le corresponde a la Iglesia actuar en nombre de Cristo, pues a ella le confió la continuidad de la realidad del reino de Dios. Esta Iglesia es jerárquica y ministerial, y está constituida sobre
el cimiento de los apóstoles, acompaña, santifica y enseña. En el documento de trabajo para la etapa continental del Sínodo de los Obispos, pues se valora y agradece pues la fidelidad y dedicación de muchos que pertenecen al orden sacerdotal. También señalan la importancia de librar a la Iglesia del clericalismo para que todos sus miembros, tanto sacerdotes como laicos, puedan cumplir pues con su misión. La tentación pues del clericalismo que tanto daño hace a la Iglesia en América Latina es un obstáculo para que desarrolle la madurez y la responsabilidad. ¿Qué entendemos esta clericalización? Pues es un concepto, ¿verdad?, en el que se plantea que los clérigos clericalizan a los laicos en el sentido de que los laicos ocupen espacios totalmente clericales. Se entiende pues que un buen número de laicos pretende alcanzar, diríamos, esa meta, ¿no? Es decir, antiguamente se veía la intención de los laicos querer ocupar lugares claves. Y eso está bien, pues, pero en su mundo laical. Está el mundo clerical y está el mundo laical, que es importante considerarlo. Por eso es necesario evaluar, a ver por dónde tenemos que caminar dentro de esta perspectiva. La Iglesia lo ha trabajado mucho, por supuesto, en los documentos del Concilio Vaticano II. Fue muy clara cuál es el papel de los clérigos, cuál es el papel de los laicos. Así que el servicio de nuestro apostolado pues tiene dos caras, es decir, son dos caras de la misma moneda, clérigos y laicos. Servidor de Cristo, decía Pablo. Así se define el apóstol cuando escribe a los Gálatas. Antes se había presentado como apóstol por voluntad de Dios. Ambos términos, pues apóstol y servidor, están unidos, no pueden separarse jamás. Son como dos caras de una misma moneda. Quien anuncia a Jesús está llamado a servir, y el que sirve anuncia a Jesús. Porque el Hijo del Hombre, decía Jesús, no vino a ser servido, sino a servir. Así que el Señor nos lo ha mostrado en primer lugar. Él es la palabra del Padre que nos ha traído pues las buenas nuevas. El que es en sí mismo pues la buena noticia. Y el que se ha hecho siervo, se ha hecho diácono, es decir, servidor de todos. Por eso el discípulo de Jesús no puede caminar por una vía pues diferente a la del Maestro. Así encontramos las grandes figuras, por ejemplo el apóstol Pedro, en la tradición del Nuevo Testamento, pues es el apóstol citado en el Nuevo Testamento después de la Pascua, ocupa un lugar destacado en el círculo de sus condiscípulos. Esto se debe a la primacía que ya tenía en el círculo de los 12 durante la actividad terrena de Jesús. Fue uno de los primeros llamados y tuvo un papel pues preeminente en el grupo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues fue el primero que entró al sepulcro y verificó que el sepulcro estaba vacío. Así que se encontró con Cristo resucitado y confesó su amor a Jesucristo por 3 veces, recordando que en la pasión 3 veces lo había negado. La misión de Pedro es pues confirmar a sus hermanos, es decir, su primado consiste en sostener la fe y la fidelidad al Evangelio de Jesús, animar en el testimonio y en las dificultades a sus hermanos apóstoles y a todos los discípulos. Pero está la comunidad apostólica.
Cuando la teología lucana pone 120, el número de los hermanos, enfatiza dos aspectos teológicos importantes. En primer lugar, la cifra señala que la Iglesia está en continuidad plena con Israel. Así como el pueblo elegido estaba constituido por 12 tribus, ahora la Iglesia se apoya en 12 columnas de los apóstoles. Los que componen la asamblea son 120. Es el resultado de multiplicar 12 por 10 los miembros que conforman la Iglesia. El número 10 representa la plenitud y el número 12 representa al pueblo de Israel. Así que los 120 se integra a la asamblea, representan la manifestación plena del pueblo. En otras palabras, era importante pues completar el número de los 12 apóstoles para significar que la Iglesia es continuadora del pueblo de Israel en el plan salvífico. La segunda intención en el número 120 miembros quiere desanimar las pretensiones de falsos maestros que se habían apartado del Evangelio de Jesús y confundían a los hermanos, promoviendo naturalmente doctrinas extrañas, es decir, herejías. Cuando el evangelista nos dice que la asamblea está conformada por 120 miembros, da a entender que la misión de la Iglesia solo es verdadera cuando se fundamenta sobre el testimonio de los 12. Los 120 hermanos constituyen pues la proyección y plenitud del testimonio apostólico apoyado pues en los 12. En otras palabras, el testimonio de la Iglesia es verdadero cuando es cimentado y testimoniado en continuidad de los apóstoles y sus sucesores animan y fortalecen a los discípulos para que su testimonio pues sea fecundo. La Escritura dice, bueno, esto es para que se cumpliera la Escritura. La frase bíblica era necesario significa pues que la vida de Jesús y ahora de la Iglesia se apega al proyecto salvífico de Dios, al cumplimiento de las Escrituras. Cuando dice que es necesario que se cumpliera la Escritura, en referencia pues a la elección de Judas, del sucesor de Judas, el evangelista está mostrando que la continuidad de la Iglesia, fundamentada en el testimonio de los apóstoles, no depende del capricho de los hombres, sino del plan pues que Dios ha diseñado para la comunidad cristiana. La asamblea llamada a convertirse en el sacramento de salvación para la humanidad entera estará encabezada, cimentada y animada por los 12 apóstoles. Ahora bien, noten ustedes que hay unas condiciones para el apóstol elegido. La primera es, el primer requisito tiene que ver pues con la identidad de la persona. Dice, uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que Jesús estuvo con nosotros. Es decir, desde el bautismo hasta la ascensión. El segundo requisito tiene que ver con la misión, para ser con nosotros testigos de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el apostolado no brota del hecho de haber visto, es algo más, implica la decisión de dar testimonio. Solo puede ser apóstol quien da testimonio pues con su vida, que Jesús ha resucitado, y la capacidad de ser testigo es dada por el Espíritu Santo. La frase para ser con nosotros significa que un apóstol no actúa independientemente de los demás desde el punto de vista de hechos, ejerce su ministerio en comunión con los otros apóstoles. A esto le llamamos pues colegio apostólico. Ahora bien, el apóstol es elegido para servir.
aparte pues de la rectitud de Matías, que nunca se cuestiona, este relato se refiere a la idoneidad para el cargo que Judas abandonó y hacer ver que la elección de Matías fue fruto de un discernimiento espiritual. No se trata de decir si Matías era santo o no, puesto que llenaba los requisitos puestos por Pedro, sino que fue el señalado por el Espíritu para este cargo. Por tanto, nos damos cuenta de la importancia que tiene la elección de parte de Dios. Ahora bien, la autoridad de los apóstoles en el reino. Entendemos pues que el apóstol ha sido llamado por Cristo y que a la vez conocen, han vivido con el que es el reino, han vivido la comunidad del reino instituida por Jesucristo. Por eso a ellos se les confía la misión y poder de evangelizar a todas las gentes, como atestiguan pues claramente los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Entre ellos Mateo pone de relieve la relación establecida por Jesús entre su poder mesiánico y el mandato que confiere a los apóstoles. Dice el texto, ya en la parte final, Dios me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Dice él, yo he recibido esta misión. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Los apóstoles podrán y deberán llevar a cabo su misión gracias al poder que Cristo pues les manifestará en ellos. Lo segundo es que tienen la misión y poder de bautizar, como cumplimiento del mandato de Cristo, con un bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, que por estar vinculado al misterio pascual de Cristo en los Hechos de los Apóstoles es considerado también como bautismo en nombre de Jesús. Ahora, ahí se llama, pues Jesús invita a los apóstoles para que ellos sean no solo los testigos, sino quienes consagren a aquellos que se hacen discípulos de Jesús. A estos apóstoles les da la misión de celebrar la Santa Eucaristía. Al final de las palabras de consagración hay una frase que solemos oír siempre en la misa: haced esto en memoria mía. Es un texto que viene también de 1 Corintios 11:24. El primer escritor de esta frase es el apóstol Pablo, cuando él dice, yo recibí lo que a mi vez yo les transmito, y hace el relato de la consagración y al final dice, haced esto en memoria mía. Bueno, los apóstoles también tendrán la misión y poder de perdonar los pecados. Es una participación de los apóstoles en el poder del Hijo del Hombre de perdonar los pecados en la tierra. Aquel poder que en la vida pública de Jesús había provocado el estupor de la muchedumbre, de la que el evangelista Mateo nos dice que glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo 9:8. El Papa Francisco pues ha dicho que los obispos perpetúan el ministerio apostólico. Con el fin pues de perpetuar de generación en generación este ministerio apostólico, los 12 eligieron a la vez colaboradores, a los que por la imposición de las manos les transmitieron el don del Espíritu Santo que habían recibido de Cristo, confiriéndoles el sacramento del orden. De este modo, a través de la sucesión ininterrumpida, pues a lo largo de la historia tenemos pues lo que se llama sucesión apostólica. Y dirigiéndose a los obispos, el Papa dice, y a ustedes, queridos hermanos elegidos por el Señor, consideren
que han sido escogidos entre los hombres y para los hombres para servirles en las cosas de Dios. De hecho, el episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor. El que es mayor debe hacerse más pequeño y el que preside debe servir humildemente. Sean servidores de todos, de los más grandes y de los más pequeños, de todos, pero siempre servidores al servicio, decía el Papa Francisco en marzo 19 del 2016. Por eso la importancia que le da ahora el Papa a esto, que lo ha venido trabajando y ya desde el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, venía tratando esto sobre la conversión pastoral. Y esta conversión pastoral, pues la que nos debe llevar a nosotros a plantearnos qué significa pues que la iglesia sea jerárquica, cuál es la función de la jerarquía, según lo que hemos planteado, porque era necesario elegir a alguien para ocupar el puesto de que Judas abandonó. Luego, pues, ¿cómo observamos eso de reinar es servir, verdad? Todas estas cuestiones importantes que hemos venido considerando. Así que les agradezco pues su atención a este tema que ustedes pues han venido ya siguiendo y esperamos servirles en los próximos temas que nos ocuparán explicando este camino de sinodalidad. Gracias por su atención.